Centro de llamadas celestiales y diga. Hoy sí, que se prepare la vecina de enfrente. Sí, buena, que se prepare ¿quién? La señora esta, mire, me ha hecho la vida de cuadritos. Yo estoy harta de que siempre me viene a dejar la basura en mi canaleta. ¿Y sabe qué? Hoy es mi turno, porque hoy yo tengo la bolsa llenita que en la puerta se la voy a ir a dejar esta madrugada. Qué bonito, vea. Y mire, ¿y usted que no es cristiana? ¿Qué? ¿Y cómo que no soy cristiana? Imagínate lo que querés hacer vos con tu vecina. Sí, pero eso no tiene nada que ver con que yo sea cristiana. Mire, yo toda la semana voy a la iglesia a adorar al Padre Celestial. ¿Y ella es la que empieza? Bueno, una buena manera de adorar a Dios es mostrando el amor de Dios a tus vecinos ahí en el pasaje. No, hombre, no. Mire, aquí puro loco vive. Mis vecinos, yo mal les caigo siempre que he llegado, me hacen la gran mala cara. ¿Y sabe qué? Nadie está para saberlo, ni lo va a saber. Pero a mí mi Dios me ha usado en diferentes partes. Mire, que hasta en Guatemala me han mandado a llamar. Ah, la voz, mira. ¿Y nunca te ha tocado predicar, por ejemplo, en Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde Jesús dice, y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿No te ha tocado predicar ahí alguna vez? Mire, yo le estoy hablando de mi vecina problemática y usted me sale con esto. Te voy a traducir cómo sería ese versículo en estos tiempos. Y seréis mis testigos en el pasaje, en la colonia, en el municipio, en el departamento, en El Salvador, en Guatemala y hasta lo último de la tierra. ¿Pero por dónde empezamos? ¿En el pasaje? Correcto. Te acabas de ganar una foto con Víctor Hernández, vocalista de Rock Eterna. Oiga, para felicitar. Por ahí empiece, mija. Por ahí empiece. Ay, sí, tiene razón. Bueno, está bien, pero... Y espérese todavía. Cuando usted vea un tumultito de basurita ahí de la vecina, agarre la escobita y me le ayuda de vez en cuando. ¿Qué? ¿Todavía? No, nos fuimos, corrimos, desaparecimos. Adiós, Peter. Mire, a estos cristianos de hoy en día les gusta ganar en el río. Eso les gusta cuando se trata de sacar el cristianismo allá afuera, con la gente, con nuestro prójimo, con el enemigo. Ahí no quieren. Bueno, mi taza ya me ha perdido, mi taza predilecta. Pero tengo otra taza que también es una de mis preferidas. Aquí ve, sí. Porque yo escucho esta, ¿cómo se llama? En pleno día, con Carla y Ricardo. Bueno, Hi there, my name is Josué Merino, and this is going to be my story. Bueno, mi camino con Jesús ha sido muy especial, interesante hasta el momento. Tengo 22 años y desde que estaba en el vientre ya Dios había puesto un llamado a mi vida, al igual que para todos los que seguimos al Señor. Pero hubo diferentes momentos muy peculiares que fueron determinando este rumbo. Alrededor de mis 7 años, por ejemplo, unos hermanos llegaron a orar por nosotros a la casa, éramos muy cercanos con ellos. Y el Señor nos empezó a ministrar de una manera muy linda. Realmente fue algo muy espontáneo, un fluir del Espíritu, lo cual se vivía mucho, ¿verdad? En diferentes momentos y como en nuestra iglesia sucede, ¿verdad? El Señor se mueve bastante. Pero en esa ocasión específica, los hermanos empezaron a orar por mí y por mi futuro. Y en el medio de eso, uno de ellos comenzó a profetizar y el Señor hablaba respecto que Él me había destinado para las naciones, diferentes lugares, en el mundo. Hoy en día entiendo que también son etnias o pueblos no alcanzados que pueden ser minoritarios, pero de ahí como que empezó este proceso, ¿no? ¿Y cómo te sentiste cuando ese pastor, era un pastor o era un hermano? Era un hermano realmente, creo que era un líder, si no estoy mal.
estaba como en plan ok, pero no entendía del todo. Entonces es como chévere, solo que creo que voy a entender esto más después. Ok. Simplemente fue como, ok, suena chivo, que voy a ir a otros países, no sé. Ok, Y, ajá. entiendo. Entonces, a los 7 años estabas ya destinado. Ya te habían profetizado, pero ¿a qué edad empezaste ya a rodearte de ese entorno misionero? Sí, realmente tuvo mucho que ver el tema de la cuando me empecé a involucrar con la juventud de la zona, de la iglesia. El hecho de empezar a ir a campamentos y toda la cosa me fue como ampliando la visión de salir de mi colonia, por ejemplo, salir de mi pasaje. Y a mis 14 fui a un campamento misionero, o sea, que estaba relacionado directamente con todo esto, o sea, temas de vidas no alcanzadas, temas de persecución, la ventana 1040, muchos misioneros que estaban dando ponencias. Entonces eso fue una experiencia súper, súper, súper importante. De hecho, considero y lo marco así, que ese fue uno de los puntos más importantes de mi conversión, vamos a decirlo así, donde el Señor me hizo ver, este es el camino por el que te quiero llevar. Ok. Entonces sí, y a partir de eso lo que hice fue empezar a involucrarme mucho con las células, y hasta el momento pues no he parado, he venido sirviendo todo este tiempo y he tenido la oportunidad de salir un par de veces del país, siempre a congresos o a misiones de corto plazo. ¿Y cómo fue tu proceso para poder llegar a ser misionero? ¿Los pasos a seguir? Sí, primero tuvo que ver con ampliar mi mente, mi visión, porque en nuestra cultura es muy poco común el tema de hablar de la misión global. Estamos muy conscientes de que tenemos la tarea de evangelizar, pero casi siempre está como recluido a mi lugar donde vivo o a lo mucho algunas partes del país. He notado incluso de que es muy poco apoyado o hay muy poco apoyo el hecho incluso de salir solo para estudiar o trabajar, lo cual para muchas personas en nuestro país es importante, pero aún eso lo ven como con escepticismo, ¿no? Entonces primero fue eso, empezar a abrir mi mente, porque incluso mis propios padres estaban como un poco con aquel temor, ¿no? Pero ¿y cómo le va a ir si está todavía muy joven? O sea, entonces al tomar esa convicción propia, eso me empezó a ir abriendo camino, a ir haciendo contactos, a hacer nuevos amigos que tenían esta visión, a ser adoptado por ciertos mentores que son misioneros también y que me han venido guiando todo este tiempo. Me imagino que para poder ser misionero debes estar dentro de un programa, debes mantener contactos, pero ¿qué fue lo que tú hiciste o lo que alguien más hizo por ti para poder estar dentro de este tema de las misiones? Ok, sí. Primero, como mencionaba antes, el tema de mis padres fue muy relevante porque, sobre todo para la edad que tenía, necesitaba también el apoyo económico, ¿no? Incluso si necesitaba enrolarme en algún programa o en alguna capacitación. Entonces, primero fue con ellos, los diferentes campamentos a los que fui. Ellos fueron mis primeros colaboradores, vamos a decirlo así, o quienes me impulsaron a poder empezar a salir y empezar a capacitarme. Y eso también implicó con esos hermanos con los que empecé a caminar, ya de hablar un poco más serio respecto a si estudiar primero o salir de un solo a una experiencia. Entonces fue algo muy interesante porque uno de mis mentores, quizás él es uno de los que influyó más, él me invitó nuevamente a un campamento, pero esta vez era por más tiempo y era para prácticamente iniciar un proceso de carrera universitaria con esta organización misionera. Entonces tomamos la decisión como familia y con la motivación de este hermano de yo poder irme a este prácticamente internado. Sí podía venir de visita y de hecho venía los fines de semana a visitar a mi familia, pero inicialmente me fui por 6 meses, por medio año. ¿En dónde está ubicado el internado que mencionas? Eso fue con una base de organización misionera de Jucum, que es, su sigla es Juventud con una Misión. Ellos tienen una base en Santo Tomás y también en Santa Ana. Yo me fui para Santa Ana. Okay. Y allá estuve al final un poco más de un año, porque luego que terminé la capacitación, me quedé como staff, ya digamos trabajando de lleno con ellos. Okay. Entonces
fue un proceso bien interesante porque no esperaba yo, eso fue cuando tenía 19, no esperaba yo empezar ya de una manera tan directa y tan rápido. Entonces, pero fue una experiencia muy linda. Y realmente no continué por diferentes procesos familiares que vivimos este último par de años, pero lo que aprendí allá se quedó conmigo, ¿no? Y desde que regresé a casa, a la colonia, continué trayendo todo lo que aprendí allá y ahora lo utilizo principalmente con los jóvenes, ¿no? Con los que sirvo en la zona. Y una de las principales cosas ha sido poder movilizarles y concientizarles al respecto de la misión global nuevamente, ¿no? Y en este momento que ya pues te encontrás en este campo de las misiones, tú, las personas a quienes vos estás evangelizando, a quienes vos les haces conocer de Cristo, ¿cómo qué edades rondan aproximadamente? Con quienes estamos discipulando principalmente son preadolescentes y adolescentes. Si hablamos de ir caminando con ellos, ¿no? Pero el tema de evangelizar realmente es con quien el Señor nos movilice a hacerlo, ¿verdad? Porque todos necesitan del Señor. En muchos momentos ha sido con niños, en otros momentos ha sido con adolescentes, en otras ocasiones con adultos e incluso con ancianos en diferentes lugares. Y ahora que ya no estoy directamente con la organización, de momento, digamos que estoy en pausa, sí he salido algunas veces o he estado en actividades esporádicas donde también se ha hecho traducción bíblica o se ha apoyado a otros misioneros que vienen por tiempo corto en pueblos de nuestro país, por ejemplo, o lugares que son remotos y pues que están familias completas, por ejemplo, también. ¿Alguna vez saliste del país? De hecho, sí. Y la primera vez fue justo cuando estaba por cumplir 16 y fue justo antes de que iniciara la pandemia. Eso fue bien chévere. Fui a Chile. Esa primera vez fue para un congreso misionero. Estuve 2 semanas. La primera semana en la capital, en el evento principalmente, con gente de todas partes del mundo. Éramos alrededor de 3,000 personas en el lugar. Y pues conocí también diferentes organizaciones de todas partes del mundo nuevamente. Luego la segunda semana estuve ya solo con un equipo más pequeño, que era principalmente de sudamericanos. Ya estuvimos sirviendo en un pueblo bastante más al sur de Chile y pues llevando la palabra a diferentes lugares juntamente con una iglesia local. Esa experiencia pues marcó mucho por ser mi primera salida y pues luego ya cuando estaba con la organización Jucum y que estaba de staff, ahí salimos a Nicaragua y a Guatemala. Eso sí fue por un rango de 2 meses, porque era un viaje a corto plazo. Y pues ahí estuvimos con diferentes iglesias, conocimos a una prácticamente etnia de una zona de la costa, que tienen su propio dialecto de hecho, y estuvimos sirviendo con ellos también, haciendo todo tipo de actividades para niños, para las iglesias, etcétera. También salimos a evangelizar a varios lugares y pues cultura que es muy similar a la nuestra, a la salvadoreña en algunos aspectos y otra que es bastante variada, porque también habían personas de otros lugares, de otros países. Cuando mencionas que nuestra cultura no es como la de otros países, me imagino que tuviste muchos choques culturales y que eso significa que tuviste también malas experiencias. No sé si podrías contarnos acerca de la experiencia más marcada que tuviste, pero de forma negativa, al momento de hacer misiones. Sí, de hecho, eso suele pasar cuando incluso las personas que ya están sirviendo no tienen mucha experiencia tratando con personas y tienden a poner por delante su cultura o su estilo de socializar más que los valores del reino. Y ya no digamos con personas a las que estábamos evangelizando, que no son cristianas, porque tienden a ser personas como muy cerradas en algunos temas o que están más del lado del progresismo, que está bastante de moda ahorita. Entonces hubo un par de veces cuando estuvimos en este viaje corto, donde hubo personas que sí se negaron bastante a querer escucharnos, no quisieron siquiera que les habláramos como tal del Señor,
algunos sí nos decían, está bien, pero mire, nosotros ya somos de esta religión, nosotros ya nos congregamos en tal lugar, así que si quiere está bien, háblenos de su Dios, pero no nos van a convencer de lo que nosotros creemos. Hay algunas personas también en ciertas partes que son más rurales, que su religión o la manera en que ellos creen tiene más que ver con espiritismo o chamanismo. Entonces te pueden llegar hasta amenazar de decirte, mire, por favor, no me hable de su Dios, porque yo no quiero tener problemas con usted, y te pueden hasta mencionar o sacar de que te van a hacer algún tipo de brujería o algún mal. ¿Y puedes contarnos de esa vez que alguien te dijo algo así, algo similar? Sí, de hecho, hubo una ocasión donde hubo un hombre que él estaba bastante molesto de entrada, y nosotros pues sentimos, porque estábamos orando obviamente a quién acercarnos, ¿no? No nos íbamos a ir de un solo, y el Señor nos ponía el sentir de que nos acercáramos a este hombre. ¿Andabas con un grupo de como cuántas personas aproximadamente? Estábamos como 8, el grupo de 8 que andábamos en esa ocasión evangelizando. ¿En qué área fue? Fue en un área rural de Nicaragua. Ok. Sí. Entonces, ¿y las personas que te rodeaban, qué edades tenían? Algunos más o menos 20 a 25, otros de 25 a 30, Okay. Y algún par de menos de 20, pero la mayoría entre 20 y 30. Entonces andábamos, ese era un día de evangelización especialmente. Este señor estaba bastante molesto de entrada y sentíamos como una, vamos a decir, aura pesada en él. Sabíamos de que él necesitaba mucho del Señor, y pues le pedimos, Señor, danos la valentía para poder hacerlo. Y si tú nos quieres usar, que él pueda ser ministrado, liberado. Y pues su reacción no fue nada agradable, y recuerdo que nos terminó diciendo, por favor, retírense, obviamente con otras palabras, o si no voy a tener que tomar otras medidas. Y pues se sintió como que en realidad nos estaba tratando de amenazar con algún tipo de ritual satánico o algo similar. Y fue algo bastante incómodo. Personalmente sí sentí un poco de temor, pero fue más como aquel choque de realidad, de decir, ok, aquí hay menos presencia de Dios, y se percibe de que la presencia demoníaca es mucho más fuerte, más real. ¿Esa persona directamente te dijo que podrías estar sujeto a algún tipo de brujería o algún tipo de rituales si seguías insistiendo? Sí, hizo alusión a ello. Nosotros tratamos de mencionarle, mire, realmente nosotros solo queremos orar por usted, hablarle de Cristo, etcétera, pero se cerró completamente. Entonces, también uno de los valores que aprendimos es saber cuándo ya no insistir, ¿no? Cuándo poder decir, Señor, te lo dejamos en tus manos, y solo orar por esa persona ya aparte, ¿verdad? O en privado. Después de ese suceso, ¿cómo pudiste mantener tu fe a pesar de esta persona que te hizo sentir quizás pequeño o que te hizo sentir mal? Lo que me motivó fue saber de que hay otras ocasiones donde el Señor ya tiene destinado que esa ocasión Él va a salvar a esta persona, porque conocimos muchos testimonios. Entonces decir, ok, esta no fue la ocasión, pero dejamos sembrada una semilla, y el Señor se va a encargar, si esta persona es elegida por Él, a través de alguien más. Y seguramente otra persona a quien yo evangelice sí va a recibir el mensaje con más alegría, o va a ser capaz de decir, ok, está bien, háblenme del Señor, lo voy a recibir. Y me hace pensar mucho en que hay muchas realidades del otro lado del charco, en otros continentes donde es más frecuente esta realidad. Conocemos muchos testimonios de muchos misioneros, porque tuvimos mucho contacto con ellos virtualmente, y algunas veces que también ellos visitaron la base misionera, y nos contaban experiencias mucho más fuertes que esa, donde habían incluso amenazas más grandes, incluso con el tema de la integridad física, o algún tema de, no sé, poder hacer una denuncia política incluso, o de llevarlos a las autoridades. Y muchos otros testimonios de hermanos donde sí los han terminado llevando presos, o los han terminado maltratando físicamente, verbalmente y de otras maneras también. Muchos otros hermanos donde han tratado de infiltrarse, vamos a decir así, en la cultura, porque hay países donde no puedes entrar diciendo soy misionero o soy cristiano, y tienen que entrar con su profesión, algunos incluso relacionados a algo institucional o de gobierno, y cuando los descubren que su intención real es evangelizar, terminan teniendo problemas bastante graves o serios.
hay muchos por los cuales constantemente estamos orando. Bueno, nosotros tuvimos un caso aquí en el país, ¿verdad? Hace no mucho, de uno de nuestros pastores en una filial. Fue acusado injustamente, ¿verdad? De ciertos delitos que, pues, por gracia de Dios, él ahora está en libertad y se logró comprobar su inocencia, pero tuvo que pasar varios meses, ¿verdad? Tras las rejas, de manera injusta, a pesar de él tener un historial bastante largo sirviendo al Señor. Y eso nos muestra cómo realmente el enemigo se propone poder silenciar las voces que sabe que están siendo de mayor influencia para que el reino de Dios avance. Realmente es de mucho gozo saber de que nuestro hermano salió victorioso de esa situación, y solo me lleva a motivar a todos a poder, como dice la palabra en Hebreos, a siempre recordar a quienes están presos por causa del evangelio, sobre todo, o por causas injustas, como lo sigue habiendo alrededor del mundo. No olvidarnos de ellos para que ellos no se sientan solos. Y eso es muy lindo también, saber de que el Señor ha obrado milagros bastante sobrenaturales o fuera de lo común, que quizás uno podría pensar eso solo pasó en la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, y en realidad es algo que el Señor sigue haciendo a día de hoy, se sigue moviendo. Se reciben muchas noticias de hermanos que han estado, al igual que el pastor, presos por mucho tiempo y han vivido cosas bastante difíciles dentro, pero el Señor les permite salir, y salen quizás con 10 discípulos o 15 discípulos durante su estancia allí. Hay otros que, por ejemplo, recuerdo una hermana que contaba sobre su esposo, que estuvieron lejos bastante tiempo. El hermano incluso enfermó de gravedad en ese tiempo, pero el Señor en su misericordia permitió que él regresara con su familia. Esta situación no había sido un encarcelamiento, más bien había sido un secuestro por parte de grupos extremistas, y fue un proceso muy complicado, pero el Señor permitió que se reintegraran y le restauró la salud al hermano. ¿Cómo es que estas personas llegaron al extremo de secuestrar a este hermano que me contás? Sí, esto es una historia, muchas de estas son bastante anónimas, precisamente por la gravedad de las situaciones. Recuerdo en este caso en específico que fue en la parte central de África, donde los años recientes ha habido una intensidad mayor de la persecución hacia los cristianos, y cuando los grupos extremistas, ya sean del Islam o de otras religiones, que están muy intrínsecamente ligados al gobierno y que no quieren que se promuevan otros valores aparte de los que ellos ya tienen, primero amenazan a las iglesias que ya existen que dejen de reunirse, o que por lo menos no hagan proselitismo, es decir, de promover estos valores en la comunidad. Y como sabemos, no podemos callar la verdad. Muchos de nuestros hermanos siguen haciéndolo, obviamente con temor en muchos casos, pero confiando que el Señor los va a sostener y los va a guardar. Y si ellos no obedecen estas órdenes que les están dando, van avanzando en sus amenazas, al punto ya sea de raptar al pastor o a sus hijos o hijas para poder generar un tipo de soborno, ¿verdad? Y que ellos puedan dejar o detenerse de predicar. Y a este punto, las personas que causaron eso a este pastor que me mencionas, ¿fueron del área política o fueron personas comunes? Eran de un grupo revolucionario, pero estos grupos, como digo, están muy ligados con los gobiernos, porque incluso, como un dato curioso, muchos de estos países, su bandera tiene una media luna y una estrella que representa el Islam, es decir, que es un gobierno islamista. Entonces, aunque no estén bajo el nombre de la república o del gobierno, trabajan para ellos al fin y al cabo, para poder promover la religión oficial. Entonces, hay muchos casos donde el Señor los ha librado y ha hecho milagros tremendos, otros donde tristemente ellos han perdido la vida o les han arrebatado sus vidas. Y algo tan sorprendente es de los que ya no están, que sus esposas, sus hijos o esposos e hijas no niegan la fe. Dicen, ya no están ellos, nos los arrebataron, pero no tenemos otro nombre al que aferrarnos más que el de Cristo. Y siguen predicando o siguen creyendo a pesar de estas tremendas pruebas. Y en mi caso personal, quizás no he vivido algo tan grave como ellos,
han habido otras pérdidas, otras pruebas en lo personal, pero me inspiran a decir, Señor, yo quiero seguirte aún si las cosas se ponen yuca, ¿no? Así que... Y siempre retomando, entonces, a este pastor lo raptaron, y ¿qué fue lo que pasó? ¿Durante cuánto tiempo fue? ¿Y cómo reaccionó la familia de esta persona? En este caso en especial, si no estoy mal, fueron alrededor de 3 años que estuvieron sin saber nada de él, totalmente desaparecido, y por un tiempo incluso llegaron a considerar que lo habían asesinado. Cuando lograron relocalizarlo, fue porque el Señor lo liberó de una manera milagrosa, y similar quizás a la situación de Pedro en la Escritura, donde el Señor lo libró a través de un ángel. Y los detalles de este caso no los recuerdo, pero prácticamente el grupo que lo tenía recluido perdió la pista de él, o sea, no lo lograron encontrar. Él logró escapar y pudo reunirse de nuevo con su familia. Había estado, como repito, enfermo e incluso también muy lastimado por muchas veces donde lo maltrataron físicamente, y sí estaba mucho más demacrado que cuando se lo llevaron, pero estaba todavía bastante estable a pesar de todo lo que había atravesado. Le tomó cierto tiempo poder recuperarse y poder volver a la normalidad. Obviamente tiene que ver mucho con un trauma, ¿verdad? O con un estrés postraumático después de un tiempo tan largo, pero el poder reunirse de nuevo con su familia fue suficiente para poder sanar ese tiempo, y lo motivó a tener una fe todavía mayor, una valentía aún mayor de decir, el Señor me libró de esto, y aún si el Señor no me vuelve a librar, incluso si me vuelven a secuestrar, yo no quiero dejar de predicar este nombre. Que yo sé que si sufro en esta vida, en la que viene voy a tener paz perfecta por toda la eternidad. Y es precisamente lo que el Señor nos dijo, ¿verdad? Que no tuviéramos miedo de lo que pudiéramos vivir aquí. E incluso quizás rechazo, quizás si no es a ese nivel, pero no va a ser comparado con la gloria que vamos a tener allá. Ese era el mensaje que daba ese hermano, y muchos otros que viven persecución. Así que creo que es una motivación para nosotros acá, que gracias a Dios todavía tenemos libertad de culto, ¿verdad? Poder decir, está bien, quizás sí, las personas me ven de menos, o me critican o se burlan de mí por ser cristiano, pero eso debería darme todavía más alegría de saber que estoy sirviendo al único Dios verdadero. El rechazo social, los diferentes problemas que podemos vivir cada día es algo que duele y es algo que incomoda bastante. Sí. Pero en lo personal, a vos, ¿qué es lo que más te incomoda o lo que se te hace más difícil en el área de las misiones? Aquí en nuestro país, una de las cosas más incómodas que he enfrentado hasta el momento es la incredulidad que la mayoría de personas tiene, incluyendo la iglesia, al respecto de la necesidad que hay de manera global. Porque casi siempre se habla de que aquí en el país hay mucha necesidad, lo cual es cierto, pero hay un desequilibrio en cuanto a la cantidad de obreros, y tiene que ver con lo que el Señor dijo, que pidiéramos al Señor de la mies por más obreros. En nuestro país hay mucho potencial, incluso lo veo en los niños, en los adolescentes, que desde muy pequeños ya le sirven al Señor, y eso es algo muy inspirador. Y eso quiere decir de que conforme vayan creciendo estas generaciones, ellos van a tomar ese rol, van a tomar ese manto para continuar con la labor aquí. Pero del otro lado hay una escasez bastante grande de obreros. Entonces, hablar de decir se necesita enviar obreros hacia otros países, hacia etnias, la gente incluso a veces se burla y dice, usted solo quiere ir a pasear, usted solo quiere ir a turistear, a vacacionar. Y no niego de que quizás puedan haber personas que no tengan las motivaciones correctas, pero quienes sí la tienen deberían ser más apoyados realmente, porque al fin y al cabo es la misma misión. La diferencia es en dónde se realiza, con qué grupos. Entonces, a veces incluso dentro de la misma familia he encontrado esa oposición de decir, estás perdiendo tu tiempo, tu juventud, estás perdiendo tu vida, la estás desperdiciando en algo que ni te está generando nada. Muchas veces dentro de las organizaciones misioneras, similar a la que yo estuve,
no se logra ganar un salario como lo que uno esperaría dentro de una empresa, por ejemplo. A veces ni siquiera hay un salario y tiene que conseguirse patrocinadores que lo apoyen a uno. Entonces está esa crítica de decir, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, podrías estar logrando proyectos personales, ganando cosas para vos, estás perdiéndote de ciertos beneficios. Y al final, ¿qué? ¿Qué te va a ganar eso? ¿Qué te van a dar? ¿Qué te va a beneficiar? Poder servir a Dios de otra manera. Entonces, quizás principalmente eso. ¿Qué podrías decirle a los jóvenes que están interesados en ser misioneros, que quieren compartir el evangelio, pero no reciben apoyo o quizás tienen miedo de poder compartir el evangelio? Principalmente, pues les motivaría a, si ya están sirviendo, seguir haciéndolo sin ningún tipo de culpa o temor, porque están haciendo lo mejor que podrían hacer. También les motivo a que si tienen la posibilidad, a continuar estudiando. Si ya tienen la posibilidad de trabajar, también hacerlo, porque cada capacitación, cada cosa que uno aprende termina aportando o sumando para esta misión, porque para evangelizar se necesitan todo tipo de métodos y más aún en otro tipo de contextos. Entonces te motivo a que si tenés un talento, tenés un sueño que perseguir, seguí adelante, seguí por ello, porque el Señor seguramente va a utilizar eso para bendecir a otros a través de ti, y que las críticas o las palabras negativas no te desmotiven a ya no continuar, sino que te den más garra para decir, si me están tratando de detener, es porque esto vale la pena. Muchas veces es incluso el enemigo que busca desmotivarte o desvirtuarte, y le pasó a todos los siervos del Señor en la Escritura. Nosotros estamos continuando el legado de ellos. La misión es para todos, así que incluso si estás predicándole a tu vecino, ya estás empezando a ser un misionero, a cumplir la misión de Dios, que es mostrar al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. ¿Alguna forma que vos tengas personalmente para poder acercarte a los jóvenes y así nosotros también poder evangelizar a nuestros amigos, compañeros de escuela o compañeros de trabajo? Si te soy sincero, lo que personalmente yo hago es que trato de conectar primero con alguna cuestión de la cultura o de las modas actuales, algo que podría parecer súper superficial, pero que te va a ayudar a conectar de una manera más natural, que no se sienta que le estás imponiendo algo de entrada o que estás tratando de convertirlo desde ya. Primero ganátelo como amigo, eso es lo que yo trato de hacer. Hablarle de fútbol, hablarle del último meme, de alguna banda que sea bastante conocida. Aún si vos no te identificas con eso, no lo escuchas, vas a generar una conversación. Es lo que me ha funcionado en muchas ocasiones, principalmente cuando son con adolescentes o con jóvenes. Y luego, poco a poco, al ir ganando esa confianza, Dios mismo permite a través de su Espíritu Santo que las personas vayan teniendo más apertura y vayan empezando a hablar de temas más personales, más profundos. Y lo que la mayoría de jóvenes quizás vivimos en la actualidad son temas emocionales que tienen que ver con la ansiedad o la depresión o cosas similares. Y cuando ellos abren su corazón, esa es la oportunidad perfecta para decir, esto me ha funcionado a mí para encontrar paz, que obviamente es nuestro Señor, el congregarme, el tener ese grupo de amigos en la iglesia, y así poco a poco te los va ganando. Entonces, de forma personal, ¿qué error crees que cometen muchos jóvenes al hablar de Jesucristo o al momento de querer ganárselos para el Evangelio? Creo que el primero es enfocarte en la apariencia, por ejemplo, de la persona o en su historia. Si, por ejemplo, tu compañero, ya sea de estudio o trabajo, tiene perforaciones, tiene tatuajes o tiene ciertas adicciones, ir directo a criticar o a juzgar esa parte que ellos están viviendo, que claramente Dios no quiere que ellos vivan esas situaciones, pero no debería ser lo primero en lo que deberías enfocarte, porque seguramente tiene un trasfondo lo que ellos estén haciendo, viviendo, y más que hablarles de cambiar, primero es hablarles de sanar, que el Señor está interesado en sanar su corazón, sanar las heridas que ellos tienen, y eso naturalmente empieza a traer cambio.
que el Señor va produciendo. Entonces es como evitar enfocarte en cosas que podrían ser sensibles para ellos o que podrían ser ofensivas, y ir introduciendo la palabra y por qué estas cosas son dañinas para ellos de una manera amable, de una manera gentil. ¿Sí? ¿Qué mensaje podrías darle a la juventud que también quiere ser parte de la misión, de poder compartir el Evangelio? Lo que quisiera motivarles es sigan congregándose, sigan siendo parte de su grupo de amigos de la iglesia, porque esta es la base o el campo de entrenamiento inicial. Estoy seguro que a muchos de ustedes el Señor les tiene preparadas cosas increíbles en diferentes lugares. Hay personas esperando tus talentos, personas esperando la manera en la que tú te expresas para poder conocer al Señor. Así que no te rindas en lo que estés haciendo para Dios, y si todavía no lo estás haciendo, pegate a alguien que te genere inspiración o a quien admires, ya sea tu líder, tu supervisor, incluso un pastor. Hay diferentes organizaciones también con las que puedes tener experiencias iniciales. Personalmente, la primera invitación que recibí para ir a un congreso misionero fue en Club Victoriosos. Estoy seguro de que van a haber nuevas invitaciones, y si tenés la oportunidad de salir incluso a un pueblito a conocer o a estar con una iglesia local, te animo a hacerlo. Te va a cambiar la perspectiva y estoy seguro que Dios va a usarte de una manera muy especial a donde quiera que vayas. Así que dale para adelante.